Hola, niñas de cuarto. Bueno, clase de matemáticas. Hoy vamos a ver el triángulo. Bueno, ustedes ya saben que es un triángulo, yo sé. Pero hoy vamos a ver los elementos del triángulo y cómo medir la altura o cómo conocer la altura de un triángulo. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero que me pongan mucha atención. Un triángulo, como ya sabemos, es un polígono, ¿cierto? Que tiene tres lados. Por eso se llama triángulo, de tres. Tres vértices. Ya saben que el vértice es el punto de unión entre dos líneas rectas. ¿Sí? Y tres ángulos interiores que, pues bueno, son dos líneas rectas que forman así el ángulo. ¿Mm? Entonces, estos son los elementos del triángulo, los lados, los vértices y los ángulos interiores. Ustedes dicen, profe, listo, pero ¿cómo así? Íbamos a ver los elementos del triángulo, ¿cuáles son? Bueno, los elementos del triángulo son tres, los lados, los vértices y los ángulos interiores. Entonces, ¿cuál es el lado? Bueno, los lados pues son las líneas rectas. ¿Cuál es el vértice? Es el punto en el que se encuentran dos líneas. ¿Y cuál es el ángulo interior? Es esto. Es ese espacio que forman. Acá hay uno, acá hay otro ángulo. Sí, por eso los resalté como con un... Están resaltaditos. Esos son los ángulos interiores. Tienen tres. Uno aquí, dos aquí y por acá estaría el tercero. Un vértice, dos vértices, tres vértices, bueno, tres lados, tres vértices, tres ángulos interiores. Eso está súper fácil, ¿cierto? Bueno, vamos a la página 104, por favor, del libro. Entonces, miren, acá hay un ejemplo que quiero que miremos también. Este ejemplo dice así. En la imagen se observa el triángulo ABC. El triángulo se llama ABC. El que pusimos en el cuaderno no le pusimos nombre. ¿Qué se simboliza? Bueno, triángulo ABC. Y sus elementos son los lados en los segmentos AB, BC y CA. Aquí están los lados. ¿Listo? Los vértices que son los puntos A, B y C. A, B y C. Son los vértices, los puntos de encuentro. Y los ángulos internos que son aquí el ABC, el BAC, a ver, espérenme. A ver, el ABC, esto es un ángulo, el BAC, aquí está el otro ángulo, y el ACB, y aquí está el otro ángulo. ¿Listo? Perdón que aquí me faltó algo. Aquí sí, ¿qué fue lo que me faltó? ¿Qué fue lo que me faltó? Subirle, ¿sí? El ángulo. O sea, ahí les marqué el ángulo, pero pues no mucho. Pero el ángulo recuerden que es ta, 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 ta. ¿Listo? O sea, va hasta abajo. ¿Sí? Dos líneas rectas. ¿Listo? A ver, lo hacemos acá. Esto es el ángulo. ¿Listo? Un ángulo. Este es el otro ángulo. Y este es el otro ángulo. ¿Listo? ¡Ah! Listo. Entonces, desarrollamos acá estos ejercicios que están por aquí. Ejercicio número 1 dice, nombra los lados y los ángulos de cada triángulo. Entonces, fíjense que los lados los nombramos usando un segmento sobre las letras. Entonces, acá. Los lados son PQ en mayúscula. Ay, Dios mío, es que esto es tan grandote. QR y RP. ¿Listo? Y sobre ellos, por favor, ponemos unas líneas, unos segmentos. Los voy a poner con esto. Acá. PQ, QR y RP. ¿Listo? Esos son los lados. De lado a lado, de punto a punto.
Ahora, los ángulos. Vamos a nombrar los ángulos. Bueno, este símbolo a mí no me sale, así que necesito que ustedes lo hagan en el cuaderno, ¿listo? A mí no me sale acá una tecla con la que pueda hacerlo. Es como una A acostada o como una V acostada con un paréntesis al lado de acá. Esto es de lo que estoy hablando, de ese símbolo, de este simbolito. ¿Listo? Eso es de lo que estoy hablando. Entonces, los ángulos internos, ¿cuáles son? PQR, PQR, QRP y RPQ. Espera, PQR, QRP, RPQ. RPQ o QPR. Bueno, ¿listo? Siguiente, está la T, la S y la U. Entonces, ¿cuáles son los lados? ST, TU y US. Por favor, pongan las líneas sobre las letras. Sí, es que eso me come tiempo. Y los lados, entonces, perdón, los ángulos son STU, TUS y UST. ¿Listo? Y el último voy a dejar que lo hagan ustedes solitas para que los identifiquen y los escriban. Bueno, mejor se voy a ponerla esta porque a veces se usan ustedes las chistosas y no hacen que porque yo no lo hice. Así. ¿Listo? Y el tercero, sí, por favor, lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Entonces, la siguiente me dice, vamos a bajar un poquitín. Dibuja un triángulo con las condiciones dadas y luego nombra todos sus elementos. Entonces, vamos a dibujar. ¿Listo? Pueden hacerlo como quieran. Por ejemplo, aquí, así y así. Lo importante es que sea un triángulo. ¿Listo? Y el tercero voy a dejar que lo bueno, igual lo hacen, no tienen que hacer exactamente como yo los estoy haciendo, pero lo importante es que hagan 3 triángulos, ¿listo? Hacen 3 triángulos, ¿sí? Entonces, en el primer triángulo tenemos que poner el lados MN. Entonces, acá pondríamos M, aquí arriba sería el N, MN, NR. Entonces, acá tendría que ir una R para que sea NR y RM. Listo, ya está. El segundo, vértices. Los vértices acá se tienen que llamar X, Y, Z. Entonces acá este vértice se llama X, este vértice se llama Y y este vértice se llama Z. Recuerden que para nombrar los ángulos y las respectivas, sus respectivas elementos se usan letras mayúsculas. Listo, los vértices. Ahora los ángulos. Los ángulos. Ángulos J. Acá entonces J. J. C. Y arriba L. Entonces está JCL, CLJ y LJC. Así. ¿Listo? Eso es todo. La verdad es que es muy chévere, niñas, y es muy sencillo. Entonces luego nombra todos sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? Recuerden, los lados, los vértices y los ángulos. Entonces ahora ustedes nombren acá los vértices de este M, N y R. Los ángulos internos de este MRN, RNM,
NMR y MRN y RNM. Estoy repitiendo, ¿listo? Lo mismo acá, como este tenía los vértices, ¿qué necesito nombrar? Los lados Z, perdón, XZ, ZY, YX. Esos son los lados. ¿Cuáles son los ángulos internos? XZY, ZYX, YXZ. Y aquí tenemos los ángulos que son JCL, CLJ, LJC. Pero ¿cuáles son los lados? JC, CL, LJ. ¿Y cuáles son los vértices? J, L y C. No hagan eso, solamente que es para nombrarlos, pues para saber, ¿sí? Pero realmente el ejercicio es hasta ahí. ¿Listo? O sea, lo de dibujar es hasta ahí, lo demás es nombrarlos. Nombrar. Bien, pasemos a la siguiente página. Miren, este de colorear es chévere. Dice colorea según la clave. Con verde el triángulo AH. Con morado el triángulo KFG. Entonces vamos a empezar. Con verde. Con verde el triángulo AH. ¿Cuál es el triángulo AH? Este. Eso va a quedar ahí una revuelta de colores, pero bueno. Si lo hacen bien, les va a quedar bien bonito. AH. Este es el triángulo AH. ¿Se dan cuenta? Entonces háganlo con colores clarito, por favor. No los presionen mucho para que puedan hacerlos todos. Ese es el AH. Ahora me dicen que haga con morado el triángulo KFG. ¿Dónde es KFG? Aquí está el K, aquí está el G, acá. KFG. KFG, aquí está. ¿Sí lo ven? Listo. Ahora con café, el triángulo DHF. ¿Dónde está? DHF. Aquí ya lo vi. DHF. Este triángulo. DHF. Ahora con azul, el triángulo de lados IH, EIHE. Ubiquémoslos. A ver, aquí IH, EI. A ver, espérame. IH es este, hasta acá. HE, no, perdón. IH, EIHE, o sea, este acá. ¿Listo? Aquí, bien. Ahora con rojo. El triángulo de lados. IK, ubiquémonos. Sería acá. Aquí está la I, aquí está la K. KJ, KJ, sube acá y JI. Ah, ok, entonces es este chiquitín que está acá. Aquí, aquí sube, aquí va. Ay, no, eso quedó horrible. Listo, ahí. Ahora, con amarillo, el triángulo de vértices CFG. CFG, ¿dónde está? Ah, acá está, miren, acá están los vértices. CFG. Realmente, niñas, si se dan cuenta, los vértices, los ángulos interiores y los lados se relacionan. ¿Listo? Ahora, ¿eso qué color es? Como un negro, ¿cierto? Con negro, el triángulo de vértices KFJ. KFJ, acá está. KFJ. Y por último, con rosado, el triángulo de vértices JF, ¿qué? Y FJ y FJ, este que está acá. Tengo una curiosidad con el de arriba. ABCF, no está, ¿cierto? El primero sí es AH, se ve todo como borroso. Bueno, el de arriba, qué raro, ¿no? Pensé que lo íbamos a tocar, pero no. Ay, sí. Bueno, listo. Entonces, algo así les va a quedar, ¿listo? Pero más bonito, obviamente.
no se salga. Bueno, punto número 4. Observa cada figura y luego escribe la cantidad de triángulos que hay en cada una. Entonces vemos varias figuras con diferentes triángulos, así que vamos a contar cuántos triángulos tiene cada una. Acá hay 1, 2, 3, 4 triángulos. 1, 2, 3, 4 triángulos. Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triángulos. Miren qué chévere, cuántas figuras se pueden hacer solo usando triángulos. Muy chévere, niños, muy chévere. Bueno, mis niñas hermosas. Entonces, este punto número 5 se los voy a dejar de tarea, que es responder falso y verdadero, para que ustedes lean con calma, puedan revisar y eso. Ahora vamos a hablar sobre la altura de un triángulo. Entonces, la altura de un triángulo es una línea perpendicular que se traza desde un vértice hasta el lado opuesto de él. Quiero mostrarles algo importante. ¿Qué es una línea perpendicular? Les voy a explicar. Una línea perpendicular es una línea recta que al trazarla forma un ángulo. ¿Listo? Sencillamente es una línea recta que me permite formar ángulos. Entonces, en este caso, esta es la línea perpendicular, esta que está acá. Entonces, fíjense que es algo importante. Se traza desde el vértice. ¿Cuál es el vértice? Acá. Hasta el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto del vértice? Pues este. El opuesto es exactamente el frente del otro lado. ¿Listo? Entonces, esta línea que hice de otro color, esa es la altura. ¿Vale? Entonces, recuerden, es una línea perpendicular que se traza. Empieza en el vértice hacia el lado opuesto de él. Hasta el lado opuesto del vértice. ¿Listo? Línea recta, perpendicular es recta. Bueno, vamos al libro, a la página 106. Todos estos temas son muy chéveres, sí, pero pues hay que no dejarse como enredar. Entonces, fíjense acá. La altura, miren, acá está el vértice, desde el vértice hasta el lado opuesto, que es ese lado. El vértice está acá hasta el lado opuesto. ¿Mm? En este caso, como este ángulo está abierto, ¿sí? Supongamos que va por aquí, chun, supongamos que va así, pam, pam. Entonces ahí se trazó, que acá viene siendo otro vértice hasta el lado opuesto. ¿Viste? Aunque está abierto. ¿Sí? Entonces, la altura es esa línea, la línea punteadita, esa es la altura. Ahora, ¿cómo se traza la altura de un triángulo? Vamos a mirar, paso número 1. Construimos un triángulo, aquí está construido ya. Ubicamos la escuadra. Bueno, si ustedes tienen escuadra, pueden hacerlo de esta manera, pero pues sí, también se puede hacer con una regla, ¿sí? Pero con escuadra pues es mejor porque la escuadra tiene forma también de triángulo. Nos va a ayudar. Ubica la escuadra de manera que uno de los lados del ángulo recto de la escuadra coincida con la base del triángulo y el otro. Mire, esta es la base del triángulo, ¿sí? La parte que no tiene, digamos, todas las partes son rectas, ¿sí? Pero la base del triángulo es la base que, digamos, por así decirlo, no tiene pico. ¿Listo? No tiene pico en la mitad. Bueno, la base del triángulo y el otro lado. Pase por el vértice opuesto a base del triángulo. Miren, entonces aquí está, toda la escuadra pasa por toda la mitad, ubicándose en la base. Ay, esta cosa. ¿Sí? Se alinea con la base del triángulo, que es la línea de donde parte el triángulo. Y el paso número 2 es usar la escuadra para trazar el segmento que une la base del triángulo con el vértice opuesto. Este segmento perpendicular es la altura del triángulo correspondiente a ese lado. Es lo mismo. Ay, se me ha torcido. Bueno, ¿listo? Entonces, si tienen, por favor, la escuadra, traten de hacer el ejercicio con un triángulo, puede ser de estos que hay aquí en el libro. Bueno, ejercicio número 1, dice, identifica la base y la altura de cada triángulo, usa las letras B de base y H, con la H se representa la altura, respectivamente. Entonces, vamos a hacer.
¿Cuál viene siendo la base? ¿Cuál viene siendo la base de este? No, eso no, porque eso tiene. De este triángulo, la base es esta. ¿Cuál es la base de este triángulo? Esta. ¿Y cuál es la base de este triángulo? Esa es la base. Entonces, ¿con qué letras que la vamos a representar? Sencillo, niñas. Con la letra B. Entonces, D de base y B de base. Ahora vamos a mirar la altura. La altura, vamos a trazarla por aquí con un color verde chinchoso. Entonces, la altura, bueno, de hecho la altura ya no la tienen punteada. Entonces acá está la altura, empezó en el vértice al lado opuesto. Aquí está el vértice y este es el lado opuesto. Aquí en este caso nos están mostrando la altura, sí, pero lo puedo trazar de aquí hasta allá al lado opuesto. ¿Listo? Entonces, aquí, esta se llama H. ¿Por qué H? Porque en inglés altura es height, con H. ¿Listo? Así. Pueden repisar la base y pueden repisar la altura, la línea base y la línea altura con un color diferente para que puedan hacer ahí la diferenciación. ¿Listo? Bueno, pasemos a la siguiente página. Dice acá, traza la altura a cada triángulo teniendo en cuenta cada instrucción. Dice, desde el vértice C. A ver, miremos. Desde el vértice C, está aquí el vértice C, hasta el lado AB. ¿Cuál es el lado AB? Este que está acá. Entonces nos ubicamos en C, usen su regla y llevan la línea a la mitad, porque es en el opuesto, exactamente en el opuesto de la base. ¿Listo? Ahora, desde el vértice Z hasta el lado ZY, este es el lado ZY. Partimos del vértice Z y nos vamos al opuesto, que es el lado ZY. Así, ¿listo? ¿Sí ven que es súper sencillo? Desde el vértice N, que está aquí, hasta el lado MO. El lado MO es este. Y esa también es la base. La base es el opuesto de la altura. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Desde el vértice R, que está aquí, hasta el lado ST, que está aquí hacia abajo. O sea, la base no siempre es la línea que está, no siempre es la línea que en la línea, digamos, que está en el piso, no. Porque si se dan cuenta, acá, por ejemplo, miren este triángulo. Miren este triángulo. No tiene una base así. Entonces la base es el lado opuesto del vértice. ¿Listo? Bueno. Miren qué fácil, es súper chévere, es sencillísimo. Punto número 3. Traza todas las alturas del triángulo CPA y luego responde. Entonces vamos a trazarlas. ¿Listo? Entonces partamos del vértice C y vámonos hasta el lado PA. Hasta la base PA. El lado PA. Partamos del vértice A y vámonos hasta el lado PC. Se va a encontrar aquí con esta chiquitica. Y partamos del vértice P y vamos a bajar hasta el lado CA, que se encuentra aquí, con ¿qué? Con ese punto. ¿Sí? Pero fíjense, dejémoslo hasta ahí, pero fíjense, quiero mostrarles algo. Si yo me ubico en este vértice que está acá, acá puedo hacer otra, puedo medir otra altura. Aquí puedo medir otra altura. Aquí puedo medir otra altura. Estoy partiendo de los vértices, ¿sí? Aquí puedo medir otra altura. Aquí puedo medir otra altura. Y aquí puedo medir otra altura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
y de ahí puedo volver a sacar alturas, porque se siguen formando triángulos cada vez más pequeños. ¿Listo? Pero bueno, dejémoslo solo con los rojos, ¿sí? Para no irnos a embolatar tanto. Entonces dice, ¿cuántas alturas se pueden construir en un triángulo? Entonces, se dieron cuenta que se pueden formar más, pero vamos a responder solamente con esta base. ¿Listo? ¿Cuántas alturas? 1, 2, 3. ¿Sí? Aunque no, yo creo que sí, mejor tengamos en cuenta las otras. A ver, vamos. Pongámoslas. Pongámoslas, pero hasta ahí, ¿sí? Porque los otros ya nos van a quedar muy chiquis. Entonces, contemos. ¿Cuántas alturas medimos? Entonces, del triángulo grande medimos 1, 2 y 3. Y de los pequeños medimos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fueron 9. 9 alturas. Pero recuerden que se pueden tomar más, ¿no? Según el tamaño del triángulo. 9 alturas. ¿Qué ocurre con las alturas de un triángulo? Se encuentran en un punto formando varios vértices que permiten medir nuevos triángulos. Se encuentran en un punto formando varios vértices que permiten medir nuevas alturas de triángulos, perdón. Nuevas alturas de triángulos. Si se dieron cuenta cómo lo hicimos, ¿cierto? Entonces, en el momento de las alturas, encontrarse en un punto en la mitad, y en ese punto se formaron otros vértices, que son los puntos de encuentro. Y partiendo de esos vértices empezamos a irnos hacia las bases, a los lados, y se empezaron a crear nuevos triángulos que nos permitieron medir pues sus alturas. ¿Listo? Entonces, niñas, de tarea les va a quedar estos ejercicios de falso y verdadero, tanto de la página 105 como de la 107. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan me avisan. Me parece que es un tema chévere. ¿Listo? Cualquier pregunta me avisan para poder aclararles cualquier duda a medida que se van presentando y que no llegue el final de periodo o los quizzes y ustedes, profe, pero es que yo no entendía casi ese tema, ¿listo? Cualquier pregunta, mis niñas, me preguntan. Tarea. Punto 5, página 105 y punto 4, página 107. ¿Listo? Punto 5 de la página 105 y punto 4 de la página 107 es falso y verdadero. Entonces lean muy bien, revisen los ejercicios otra vez para que puedan de pronto aclarar las dudas, para que puedan responder lo del falso y verdadero, pero bueno, espero que no sea necesario y que con lo que aprendieron sea suficiente, pero bueno, como puedan hacerlo. Listo, mis niñas, terminamos matemáticas. Dios las bendiga. Chao.